Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Es una bendición el poder estar, pueden sentarse, hermano, de poder estar en la casa del Señor y poder tener estos momentos de oración. Esta oración es congregacional, amados hermanos. Y la oración congregacional, el pueblo de Israel la usaba. La oración personal, la congregacional y la nacional. Es cuando un país se pone de acuerdo a orar y clamar a Dios. Pero hay algo que debemos de nosotros tomar en cuenta acerca de cada una de las personas que ha puesto la mano en el arado. Déjeme decirle que cuando usted pone la mano en el arado y quiere hacer la voluntad de Dios, va a hallar oposición. Y es por eso que hoy en día la iglesia está luchando. Y es por eso que la iglesia tiene que estar orando más. Muchas veces creemos que nuestra lucha es carnal. No es carnal, es espiritual. Ha tomado ventaja el enemigo sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, en nuestros trabajos, y ha tomado ventaja y ha puesto barreras para que la bendición no llegue. Pero nosotros tenemos que declararnos guerreros de la oración para poder derribar todas estas cosas. Hay oposición, hay oposición. Tenga usted en mente eso. Cuando usted esté en oración en su casa, cuando usted en el trabajo, tenga la plena seguridad que va a haber oposición. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. En este momento, oh Dios mío, voy a disertar en tu palabra, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú puedas tomarme, oh Dios, tomar mi lengua, mi mente, mi boca, todos mis ojos, Padre, para poder dar lo mejor para ti, oh Dios mío, que yo pueda ser una bocina para poder, Señor, transmitir el mensaje de tu palabra. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, habla a tu pueblo según la necesidad de cada uno de ellos. Mateo capítulo 11. Y vamos a estar revisando los primeros versículos, amados hermanos. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, halló oposición. La oposición son legados espirituales que están encargados para detener toda bendición en cada persona, en cada familia, en cada situación que nosotros podemos tener. Vamos a encontrar oposición. No hay nada. Cuando un cristiano se levanta, cuando alguien reconoce a Jesús como su Salvador y que siempre ha estado tranquilo, sin ningún problema, va a haber oposición. Su vida cambió, dio un paso, dio un giro del camino al abismo, al camino a la eternidad en el Señor. Las tinieblas están allí, tratando de volver a controlar a aquella persona y ponerla. Por eso muchas personas dicen, me gustaba como era antes. Antes no hacíamos esto, antes no hacíamos, ahora estás en la iglesia. Ahora tu vida ha cambiado, para peor o para mejor. ¿Para qué? Para mejor. Pero es que las tinieblas no le gustan lo mejor. Quieren estar sumidos en la oscuridad. No pueden ver la luz de Cristo. No la pueden ver. No la pueden vislumbrar. Les da temor porque están
arropados bajo el poder de las tinieblas. Esta es una situación que se da hoy en día. Mateo capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer la escritura, ¿qué es lo que dice? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. ¿Qué de malo había eso? El Señor Jesús, caminando, haciendo su ministerio, el legado, el ministerio que su padre le había dicho que tenía que hacer, era menester que Él caminara, que Él hablara, que Él dijera cuál era la voluntad de su padre. En ese tiempo era sábado, la ley decía que no tenían que caminar, que no tenían que trabajar, que tenían que estar solemnemente en casa. Pero Jesús andaba en la calle hablando la palabra de Dios. Y en ese momento iban pasando sus discípulos junto con él, y los discípulos tuvieron hambre y agarraron espigas para comer. En ese momento hubo la oposición sobre lo que Jesús enseñaba. Tengo amigos que no me hablan porque dicen que yo cambié, y les pregunto, ¿cambié para mal o cambié para bien? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Que yo esté metido en una cantina? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Que yo sea ladrón? ¿Que yo sea delincuente? ¿Que sea un borracho? ¿Qué quieres que yo haga? El Cristo de la gloria transformó mi vida. Soy una nueva persona. Las tinieblas no quieren tener nada conmigo porque yo soy luz y ellos son tinieblas. Hay algo que tenemos que poner en claro, hermanos. No podemos ir por el mundo y dejarnos llevar lo que dice el mundo. El mundo no me quiere ver a mí, ni yo quiero ver el mundo. Es algo que debemos de ponerlo en claro, como el agua. La oposición con Jesús. Hay una oposición que es del poder de las tinieblas, satánicas, diabólicas. Pero hay una oposición dentro del mismo cuerpo de Cristo. En este tiempo que estoy hablando, hay una oposición de la ley en Cristo. Hay una oposición acerca de unos fariseos que llenaban, que trataban de que las personas cumplieran cosas de la ley. Hay personas que se encargan de acusar a los hijos de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Es la oposición. Nosotros hemos cambiado para bien. Nuestros hijos tienen que saber eso. Nuestros hijos tienen que saber que nosotros hemos cambiado para bien. Que si Dios no nos hubiera hallado en el camino, a saber dónde estuviéramos. Y no sé dónde estuviera. En realidad, no sabemos. La oposición que estoy hablando
del que se levantó dentro del ministerio de Jesús, personas que se encargaban de mirar las cosas que Jesús hacía, que no estaban apegadas a la ley. Ellos trataban de acusar y de decir que estaba mal. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado. El sábado era para el día de reposo y sus discípulos tenían hambre. Comenzaron a comer espigas. ¿Qué mal había en eso? Tenían hambre. El verso 2 dice, y viéndole, los fariseos le dijeron, he aquí, mira, tus discípulos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en sábado. No pudieron hablar de la obediencia de los discípulos. No pudieron hablar que los discípulos dejaron sus atarrayas, sus barcas de pescar para seguir a Jesús en obediencia. No hablaron de eso. No hablaron que habían ido de 12 en 12, después de 70, de uno en uno a predicar la palabra. No pudieron hablar de eso. De una sola cosa hablaron y dijeron, tus discípulos están haciendo cosas ilícitas en sábado. Vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar oposición. Nos van a señalar cosas. A los discípulos les señalaron en un momento dado esto. Y en ese tiempo la oposición, cuando encontramos oposición y nosotros empezamos a crecer, la oposición se vuelve maliciosa y violenta con nosotros. Esto es así. La oposición se vuelve violento con nosotros. Eso es lo que está pasando también hoy en día. Hay violencia. La oposición se vuelve violento. ¿Por qué? Porque el amo de este siglo ciega el entendimiento de las personas y no pueden ver la obra majestuosa que el Espíritu de Dios hace en nosotros. No pueden ver eso. No pueden ver. No pueden ver quién era usted antes y quién es hoy. Eso no lo pueden ver. Eso no lo pueden ver. Los discípulos, los fariseos, se fueron en contra de los discípulos, señalando una cosa. Créame que la oposición se vuelve cada vez más maliciosa y más violenta con nosotros. La oposición. Yo le llamo la oposición a aquella persona que no ha rendido su vida al Señor. A eso le llamo oposición. Ahora, mire lo que hace la oposición. Vamos a entrar a Mateo 12 y el verso 14. ¿Por qué se vuelve violento? Porque ellos no podían detener el amor de Jesús por su pueblo. No podían detener los milagros, no podían detener a aquel hombre que hablaba y los cojos caminaban, no podían detener a aquel hombre que hablaba y oraba por los ciegos y ellos miraban, los mudos hablaban, no podían detener a ese hombre que estaba cambiando al mundo entero, no lo podían detener.
Espiritualmente con la palabra tampoco lo podían detener. Eran doctores de la ley y no lo podían detener. A ti nadie te puede detener. Nadie. Come on. Tú tienes la autoridad de Dios en tu vida. Mateo 12, 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para destruirle. Ajá. Y eran conocedores de la ley. Estamos hablando. Conocían la Biblia. Conocían lo que estaban haciendo. Pero hicieron una reunión porque querían destruirlo. Y el enemigo se ha levantado contra las familias de esta iglesia porque quiere destruirla. El diablo te quiere destruir. Eso es lo que quiere hacer. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entender que hay oposición y que Dios ha dejado un legado de empoderamiento de la iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer. No van a prevalecer. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra mis hijos, contra mi esposa, contra mis amigos, contra mi familia. No lo van a lograr. Porque Dios me ha dejado un poder para poder hablar y poder reprender toda tiniebla, todo poder del enemigo. Dios nos ha dejado ese legado, hermano. No va a haber nada, ni nadie que le va a meter las manos, ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mi familia. Se rompe toda maldición en el nombre de Jesús. Seguro que sí. Tenemos que entender esto. Esto se tiene que entender. El grado de esto es espiritual. Aleluya. Esto no es carnal. Esto no es intelectual. Esto no es psicología. Esto no es motivacional. Esto no es mental. Esto es espiritual. Esta es una guerra espiritual que está ahí. Hay una oposición que se ha levantado en contra de las familias. Y vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Oh, yes. Si los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, ¿qué es lo que no pueden hacer contra nosotros? Van a querer hacer lo mismo. No van a poder. No van a poder. No van a poder. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso es lo que dice la Escritura. No van a poder. Y cuando llegó el enemigo, vamos a ponerlo de esta manera, la Escritura dice los fariseos, y acusaron a los discípulos, los discípulos tuyos están haciendo cosas ilícitas. Porque el sábado no se permite eso. Mire cómo Jesús empieza espiritualmente a defender a sus discípulos. El Señor Jesús te defiende en el momento de tu debilidad, en el momento en que tú no sabes ni cómo argumentar, en el momento en que te miras encerrado, encerrada, que no sabes qué hacer, que te sientes pequeño, pequeña ante aquel gran problemón.
el Señor Jesús sale a defender sus hijos. Y dice Mateo 12:3, vaya conmigo y mire lo que dice la Escritura. Y Él les dijo, mire, no los defendió así, no, así, a pura palabra, en la palabra, usando Jesús, la palabra. Dice, verso 3, y Él les dijo, ¿no habéis leído que hizo David? Teniendo él hambre y los que con él estaban, verso 4, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le qué? No le era lícito. No era lícito. Pero Jesús en ese momento estaba defendiendo su remanente, su pueblo, sus hijos, los que lo seguían. Aquellos que habían dejado todo, como nosotros hemos dejado un montón de malos hábitos para seguir a Jesús. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino ¿a quiénes? ¿A quiénes? Eso es lo que decía la ley. Solo a ellos, los sacerdotes. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, esos panes eran hechos únicamente los sábados. Los sábados hacían los panes. Escuche, hermano, escuche bien. Porque este es un sentido espiritual que yo quiero que la iglesia entienda. La lucha no es contra sangre ni carne. La lucha es espiritual. Y vamos a pelear espiritualmente. Los panes eran hechos los sábados. Se removían los 12 panes de la proposición por unos nuevos. Esos 12 panes. Y los que se removían, que tenían una semana de estar ahí, en un lugar sagrado, los sacerdotes se los podían comer. Jesús está tratando de defender su pueblo, porque llegó la oposición a querer sentir y hacer sentir mal a su pueblo. El diablo siempre va a querer hacerte sentir mal a ti. Que eres un mal trabajador, que eres una mala mujer, que eres un mal hombre, que eres un mal padre, que eres una mal madre. Siempre. Pero Jesús, que ha cambiado tu vida, que conoce tu naturaleza, que la ha transformado y que ha puesto una identidad propia en ti, por favor, no dudes ni un ápice por lo que más quieras. El Cristo de la gloria vive en tu vida. Que nadie te quite eso. Porque eso es lo último que te pueden quitar. Nadie, absolutamente nadie. Se comieron los panes. Y usted podrá decir, bueno, ¿y qué tanto alboroto del pastor hablando de estos panes? Proposición, ¿qué es eso?
Los panes de la proposición tienen un gran sentido simbólico en esta época para nosotros. Los panes significaban el legado que Dios había dejado a su pueblo, que nunca los había desamparado, que siempre estuvo con ellos y siempre está con ellos. Tienen un gran legado y tiene un gran significado para nosotros, porque Jesús es el pan del cielo que ha venido a nuestras vidas a transformarnos, a santificarnos, a salvarnos. Es un gran significado que hay. Él es el pan del cielo. Es la permanencia que hay del Cristo de la gloria en nuestras vidas. Es lo que nos mantiene a nosotros. Por eso cuando venimos acá cada domingo, primer domingo del mes, y tomamos esa carne y comemos y tomamos ese vino, el simbolismo del pan, del cuerpo de Cristo mutilado en la cruz del Calvario, siendo sacrificado ahí, el jugo en simbolismo de su sangre preciosa, tiene un alto significado espiritual para nosotros. Todo esto te lo quiere robar el enemigo con desánimo, con cosas, con mensajes que llegan a tu mente. Libérate de eso. El Cristo de la gloria es la esperanza de tu vida. Él no te va a dejar por lo que te pueda decir el enemigo. Él está derrotado. El Cristo de la gloria lo venció en la cruz del Calvario. No puede contigo, amado hermano, amada hermana. No puede. No puede. Mire lo que dice Éxodo capítulo 25, verso 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí, ¿qué? Continuamente. Eso quiere decir siempre. Ese pan de la proposición de la ley en el Antiguo Testamento hoy es el Cristo de la gloria, que siempre tenemos que andarlo con nosotros. Él vive en nosotros a través del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Él está en nosotros y mayor es el que está en nosotros que los consejos nauseabundos que puede dar el enemigo. No te debilites por eso, hermano. Dale un gloria a Dios al Señor. Dice la escritura en Levítico 24:4, dice: sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová, pan para el tabernáculo. Y tomarás, el verso 5, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Ese era el elaboramiento de los panes de la proposición. Escuche algo, hermano, escuche algo. Habían, y ya lo vamos a ver más adelante si del tiempo nos da, había un grupo de personas que se encargaban de hacer estos panes. No todo el mundo sabía los ingredientes, cómo hacer ese pan. No era que cualquiera lo hacían y ya, no, tenía sus ingredientes que le echaban y toda la cosa. Y dice, en Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 32. Mire lo que dice la escritura. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. No era cualquiera que hacía eso. Este pan simbolizaba la comunión
entre el pueblo de Dios y Jehová Dios de los ejércitos. Lo que significa hoy en día el Cristo glorioso, la comunión que tenemos con Él. Como cuando tú estás en tu hogar y en tu intimidad, cierras tus ojos. No importa que estés acostado, acostada o hincado o lo que sea. Y tú cierras tus ojos y empiezas a orarle al Señor. Esa es la comunión entre Cristo y tú. Esa intimidad que sea a donde tú estés. Tú oras al Señor y tú sabes que en ese momento está ahí. Yo cuando estoy aquí en el templo y levanto la mano y digo Señor y gracias. Y cuando yo me siento porque hay veces que estoy solo aquí, que no hay nadie y estoy clamando a Dios y me siento solo como nadie. Hay veces que llegan cosas a la mente. Empiezo a levantarme y digo, Padre de la gloria, yo te alabo y te bendigo porque tu presencia está aquí. Hermano, así es. Ese es lo que tú tienes que hacer en el momento dado. Lo que simbolizaba el pan de la proposición es la comunión ininterrumpida del pueblo con Jehová, el autor de los bienes de que se gozaban los israelitas y que se empleaban para su servicio. Representaban asimismo a Cristo, el pan de vida, suficientemente para todo su pueblo. Él es el pan suficientemente para nosotros. Ahora, quiero terminar con esto porque no quiero estar mucho tiempo acá. Yo sé que es ya un poco tarde, pero vamos a ver los últimos dos versículos, 5 y 6 de Mateo 12. Cuando Jesús les dice, el 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley que los sábados en el templo? Escuche bien, iglesia, por favor, escuche bien, abra sus oídos y su mente a lo que Jesús está diciéndole, a la acusación de la oposición. ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanaban el sábado? ¿Y qué dice por último? Y son sin culpa. Eso me llevó a mí. Pero ¿por qué? Porque ellos están cumpliendo, Señor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos no podían hacer estas cosas en los sábados. Era totalmente reposo. Ellos no podían hacer eso. Mas sin embargo, lo hacían. Dice, mire lo que dice, ¿no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanaban el sábado y son sin culpa? ¿Por qué? Porque trabajaban, porque tenían que hacer eso los sacerdotes y son sin culpa. No te culpes, no te sientas culpable. Tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios, no te sientas culpable. No te sientas culpable cuando la oposición te quiere sentir culpable, hacer sentir culpable a ti. No te sientas culpable. Tú eres libre en el nombre del Señor. Tú eres libre. Dios te ha hecho libre para la gloria de Dios. Te ha liberado. No tienes que estar atado o atada a una culpa. El Cristo de la gloria ya la llevó, ya la pagó. Y el verso 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Hermano, la enseñanza que Jesús da a través de esto, amado hermano. Necesitamos entender esto profundamente. Profundamente tenemos que ver cómo Dios nos ha justificado
Es lo que éramos, ya no somos. Ya no somos lo que la oposición, la que el enemigo quiere hacerme creer que eso es lo que yo era. Han habido amigos, pero vos, René, me han dicho, ¿y vos quién era? Eso es lo que era, pero ya no más. No soy así. Eso es lo que eras, ya no somos así. Que nadie pueda poner en tu corazón ninguna duda sobre esto, amado hermano, amada hermana. Aleluya, gloria a Dios. Quisiera que te pusiera de pie, por favor. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Quiero orar para la gloria de Dios. Es necesario que la iglesia sepa que nosotros somos libres. Somos libres. Nosotros no estamos atados a nada ni a nadie. Al Cristo de la gloria, Él es el que nos libertó y por ende nuestra libertad es Él. Amén.